Continuamos aquí abriendo la mañana. En este momento recibimos al diputado Juan Dionisio Restituyo, diputado del Frente Amplio. ¿Por la circunscripción 3, Dionisio? No, nacional. Ah, diputado nacional. Nacional y sin apoyo de partido grande. Pues Solo el Frente Amplio ganó la diputación. ¿Pero y cómo se logró eso? Porque se dice que históricamente ha sido la distribución nacional, se han quedado los países, los partidos grandes con... Nosotros rompimos un paradigma en estas elecciones del 2020 porque el PRM no nos apoyó, le dio la Diputación Nacional a Alianza País. Nos correspondía según Alianza porque Fidel era el diputado nacional en un acuerdo con el PRM en el 16. Pero nosotros decidimos buscar esa diputación solo, logramos ganar una diputación nacional, el Frente Amplio, solo con el apoyo del Partido Humanista Dominicano, y ahora demostramos que se puede, ¿Y qué tal la experiencia ahí adentro? En ese, bueno, cuando nosotros hablamos del Congreso, tratamos de hablar de que el Congreso debe ser el libro de Juan Bosch, composición social dominicana, es decir, que la expresión genuina de la composición de la sociedad dominicana en su conjunto debe estar representada ahí, ¿verdad? Sí, pues ¿Es así? Mira, Dari, yo que soy abogado en ejercicio, me leí la Constitución como 27 veces en el periodo de transición. Y los diputados y en el Congreso, tenemos a Luis González, que fue presidente, los diputados no conocen su función. Mira, el orden del Congreso es, el orden del Congreso es representar, fiscalizar y legislar. ¿Tú sabes qué es lo que hace, lo único que hace el Congreso? Legislar. ¿Por qué el constituyente le puso ese orden al Congreso? Usted representa, fiscaliza, usted fiscaliza las leyes, determina cuál es tan mal, qué es necesario cambiar, qué hay que producir nuevo, pero lo más fácil es legislar. Sentarse ahí. A legislar. ¿Tú sabes cuánta iniciativa hoy en el Congreso? 7.125. ¿Tú sabes cuántas leyes nosotros hemos aprobado? Más de 5.000. ¿Cuál la fiscalizamos? Sí. Nosotros como Comisión de Derechos Humanos aprobamos sesionar una vez al mes fuera del Congreso, en una de las comunidades de los diputados. ¿La comisión? La Comisión de Derechos Humanos. Y fuimos a sesionar a La Romana. Y cuando dice uno de los diputados, vamos a sesionar en el ayuntamiento, digo yo, ¿tiene rampa el ayuntamiento para que la gente pueda entrar a la sesión? No, entonces no podemos sesionar el ayuntamiento porque están violando la ley de discapacidad. Vamos al parque y sesionamos en el parque, pero sucede que para subir a la garita del campo tampoco tiene una rampa. Y empezó a lloviznar y había una señora con un niño en una silla de ruedas y no pudo subir a la garita. Le estamos enviando una carta al síndico para que cumpla con la ley. Fuimos a un hotel a decirle, mire, ¿cuántos discapacitados trabajan aquí? Que la ley dice que el 5%. Ninguno. Ninguno. Entonces, si el Congreso se dedicara a fiscalizar sus propias leyes, a hacer cumplir sus propias leyes, este país fuera distinto, porque se supone que es el primer gobierno del Estado, el primer poder del Estado. Entonces, eso no se entiende, eso es, estamos hablando con, yo debería callarme, porque aquí tenemos un presidente de la Cámara de Diputados, y allá hay un salón que se llama Luis González Sánchez, donde nos reunimos permanentemente. Sí. Dionisio, pero no solamente fiscalizar las leyes, fiscalizar también el ejercicio de la administración pública, de los funcionarios. Así es. Porque tiene calidad para eso. El gobierno, el Congreso tiene 3 instituciones que el Congreso le abandonó a su suerte. En su labor de representación y fiscalización y de control, porque nadie habla del control que tiene el Congreso. Sí, son 4, representar, controlar, fiscalizar y legislar. En su papel de control y de fiscalización, el Congreso tiene 3 instituciones que le abandonó a su suerte. Una, Cámara de Cuentas, del Congreso. Que si el Congreso dice, ese informe no va, hay problema. Exactamente. Junta Central Electoral es una institución del Congreso. Claro. Y Defensor del Pueblo es otra institución del Congreso. Es decir, hay muchos diputados que desconocen que el informe anual de Cámara de Cuentas, si no lo aprueban, hay problema. Claro, pero no solamente es... ¿Por qué tú crees que el Congreso que tiene que validar el acta que elija al presidente de la República? Acta de asamblea. ¿Me entiendes? No solamente la elección. Entonces, los diputados y los senadores realmente
la hegemonía la ha ganado el presidente de la República. ¿Cuántos legisladores hay en la Cámara de Diputados y cuántos diputados? 193. No, Eso es una pregunta muy difícil. Eso me es dura esa. Me voy a llevar de la voz de la experiencia. No comen. Diputado, quería saber cuál es el estatus y que nos dé los detalles del estudio técnico, pues, que busca interpelar al jefe de la policía. Usted y otros diputados estuvieron hablando al respecto y que nos empape a nosotros y a la ciudadanía en qué está ese tema. Mira, ayer nosotros participamos en la Comisión Permanente de Interior y Policía. Yo te escuché muy bien. Y cuando llegué, que no soy de la comisión, no soy permanente, pero soy de la propuesta de la iniciativa, no estaba en agenda el tema. El presidente de la comisión, el honorable diputado Carlos Sánchez, no tenía el tema en agenda. Entonces, yo le pregunté si en la reunión pasada había quedado sobre la mesa, se supone que estaba en la agenda, pero no estaba en la agenda. Entonces, yo dije, perdió de una reunión si a no otra. está en la agenda, entonces yo no tengo que estar aquí, me voy porque no soy de la comisión. Ahí estaba también Víctor Suárez y otros diputados. Y entonces se decidió que se pusiera en agenda. Y el diputado Ramón Bueno entonces planteó que no se discutiera para que se esperara el informe de Ofitrel. El presidente sabe lo que es Ofitrel, la oficina coordinadora. Pero los diputados no estamos ligados a Ofitrel, porque Ofitrel no toca nunca el fondo de ninguna iniciativa. Ofitrel es para darle la forma legislativa, corregirle corrección de estilo, corrección de estilo, verificar que no choque con otras leyes. Pero obviamente el PRM, que de los 15 diputados que conforman esa comisión, ellos tienen 8. Yo le dije al presidente, pero no tenemos la democracia, eso es así. Presenta el informe, que lo rechacen, que hagan un informe y que tú hagas, si tú estás de acuerdo con la iniciativa, haz un informe disidente y lo discutimos en el Pleno. Y no tenemos que hacer ese debate porque hubo situaciones incómodas en esa comisión ayer de enfrentamiento entre diputados y diputados. Vamos a ejercer la democracia. Si ellos tienen mayoría y no están de acuerdo con el interrogatorio que le vamos a hacer al jefe de la policía, nosotros presentamos un informe disidente y lo discutimos en el Pleno y el Pleno decide. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y es uno de los problemas que tiene la República Dominicana y el tema de la institucionalidad. El tema de la policía que nosotros le hemos estudiado porque lo conocemos. Usted ha dicho que hay que eliminar y desbaratar la Policía Nacional. Lo que pasa es que, mira qué sucede. No es tanto así. ¿Y con quién entonces Mira que lo que sucede es que cuando tú llegas a la policía, en la policía tú ves una conducta aprendida. Dice la ley que para ser jefe de la policía tú tienes que tener 25 años, para ser director. Y para tú llegar a ser jefe de la policía, tú tienes que armar un entramado corrupto en la policía. Porque ¿quiénes son los que se integran a la policía? No es el hijo de los ricos de este país. Son ciudadanos pobres que buscan en la policía una ascendencia social. Y para llegar a esa ascendencia social tienen que cometer actos de corrupción. Yo soy de barrio. En este país no hay un solo delincuente importante que no haga su fechoría si no tiene un policía que lo apoye. Porque ese es lo normal, eso es lo natural. Entonces, ¿por qué la policía nunca ha dicho en este país cuáles policías tienen hecho de sangre? ¿Ustedes saben por qué han bajado las estadísticas de muerte de la policía en la República Dominicana? Porque han utilizado una nueva modalidad. Le dan un tiro al muchacho del barrio, lo montan en la camioneta y se paran en la emergencia del hospital, viéndole los signos vitales. Cuando ven que no va a tener vida, llegan con él vivo al hospital y entonces el ciudadano murió en el hospital. No murió a mano de la policía. Entonces, porque hay una conducta aprendida de violencia dentro de la Policía Nacional. Aquí no te respetan si tú eres coronel, si tú no tienes un reloj Rolex, si tú no tienes una finca, si tú no tienes un carro importante y tú no vives en una villa. No te respetan.
tú pierdes el respeto. Si los coroneles no lo respetan, si no tienen riqueza. Si no tienen riqueza. ¿Y de dónde se consigue esa riqueza? Con el sueldo no puede ser. No puede ser. Señores, y está diciendo uno que duró 7 años siendo profesor del IPES, del Instituto Policial de Estudios Superiores, y encontraba toda esta situación y me contaban toda esta situación. Y la policía tiene una inteligencia enorme que no se construye para bien. Con mucha inteligencia, la policía dominicana tiene mucha inteligencia ahí aprendida. Lo que pasa es que viene con una conducta de violencia, una conducta de desprecio. El primer contacto que tiene el Estado dominicano y el gobierno con la ciudadanía es la policía. Porque es con el primero que tú te encuentras. Ese es el gobierno. Y si esa relación no funciona, el Estado no funciona, el gobierno no funciona. Sí, entonces ese es un tema, el tema de la policía. Y es un tema de corrupción y es un tema económico. Es que, señores, el jefe de la policía le llevan una caja de dinero todo el tiempo. Yo le voy a poner un caso sencillo. El 60% de los internos están en manos de la policía. Y yo le voy a decir con datos. De los internos, de los privados de libertad. Están en manos de la policía. Un 6%, un 20% está en manos de militares y el otro está en el nuevo modelo que fracasó, ese nuevo modelo. 70,000 pesos a la semana tienen que recuperar los presos que están en la cárcel de Higüey Ciudad, semanal. ¿A dónde termina ese dinero? Tienen que reunir 70,000 pesos ahí en la cárcel para dárselo al alcaide. ¿Y dónde? Ese dinero cruza el Iguamo, no se queda en el este. Ah, cruza para acá, Pero estamos diciendo que la Victoria maneja alrededor de 100 millones de pesos al mes. ¿Por qué nunca tiene un presupuesto más grande que cualquier provincia? ¿Por qué nunca ha podido la Victoria entrar al nuevo modelo? Resistencia al cambio. Porque es que ahí se maneja. Señores, hay que ver. Entonces la sociedad dominicana tiene que hacer una reflexión. Y tú lo decías ahorita, nosotros tenemos que hacer una reflexión de qué país nosotros queremos. Porque es que nosotros, este país, señores, tenemos que conocer nuestra historia. Yo les voy a dar un dato a ustedes, que es lamentable. Danilo Medina, Leonel Fernández, Joaquín Balaguer, 43 años. Leonida Trujillo, Horacio Vázquez y Mon Cáceres, 42 años. Ulises Herol Lili, Buenaventura Báez y Pedro Santana, 43 años. ¿Dónde está la democracia? Nosotros no hemos podido romper esa cadena autoritaria, esa cadena de jefismo en la República Dominicana. Y cuando tú buscas los 4 gobiernos que dicen los historiadores que han sido los más honestos en la República Dominicana, Ulises Francisco Espaillat, Gregorio Luperón, padre Villini, el arzobispo Meriño y Juan Bosch, cuando tú sumas los 4, no tienen un periodo de gobierno los 4. Juntos no tienen un periodo de gobierno. Entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión de la historia. Y mientras más corrupto, más tiempo. Mientras más corrupto, más tiempo. Así es. Eso se ha demostrado, ¿me entiendes? Porque es que Espaillat, 7 meses. Meriño, 18 meses. Luperón, Juan Bosch 7. Y Juan Bosch 7. Entonces, mire, es una reflexión que la sociedad dominicana tiene que hacer hacia dónde va nuestro país. Y Luis Abinader, que llegó con una gran expectativa, y es verdad que tenemos la pandemia, que tenemos la Ucrania, pero hay un tema. Lo que dice la sociedad dominicana es que él está gobernando para los ricos, que él está gobernando para una élite económica, que siempre han estado en el poder y que no son de él, que solo le interesa el dinero y que solo le interesa, señores, acumular riqueza en contravía de la pobreza de este país. Una economía creciendo 50 años y nosotros no hemos podido eliminar la pobreza, ni siquiera el analfabetismo, que todavía tenemos un 4% de ciudadanos que no saben leer. Sí, porque ese número de que todo el mundo aquí, eso no es real. No es real. En la cárcel están llenas de gente que no sabe leer ni escribir. Eso no es real. Entonces, ¿no lo apoyarían ustedes para una reelección? Nosotros no hemos discutido eso, pero ¿El Frente Amplio se apoyó? ¿No va a apoyar la reelección? ¿El Frente Amplio? Nosotros no hemos discutido eso, pero nosotros estamos construyendo una nueva alternativa. Yo tengo aquí unas declaraciones del 4 de abril que dice:
Según Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, presidente del Frente Amplio, el partido no apoyará una posible reelección del mandatario, Ay, coño. ya que este ha gobernado solo para los ricos en deterioro de la grande mayoría del pueblo. Ay. No, pero nosotros mantenemos esa posición. Le hemos dicho, pero se lo hemos dicho también al presidente, porque debió de definir un plan de gobierno que vincule su gestión con el reclamo de Marcha Verde. Por ejemplo... Pues Marcha Verde está contaminada. No, también está contaminada, pero eso fue una expresión. Y todavía Por ejemplo, existe nosotros la Pero acabamos- Marcha Verde, por ejemplo, una de las principales exigencias de Marcha Verde, ¿cuál era? La impunidad, ¿verdad? Sí. Pero el gobierno ha marchado a Bien, eso. ahora tiene una gran oportunidad. ¿Cuál? Hay muchos que están acabamos de marchando en algunos presentar- cargos. No, ya, mira, que están marchando en algunos tenemos cargos. 2 muchos. años sí. y no hay un Sí, solo muy bien. condenado. por Pero caso ese de problema es la corrupción. justicia, no del gobierno. Sí, perfecto, pero está bien. Pero nosotros, a este país no se le ha dicho todavía en 2 años cuánto fue la dimensión Del robo. del robo que cometió el PLD. Pero eso no es el gobierno, eso es la justicia. No, el gobierno debe de decir a cuánto asciende la dimensión. Pero aquí no se cuánto dice que todos los días roba. que 40.000 millones, que 12.000 millones, que No. Lo que usted, solamente si en las 4 o 5 instituciones que están siendo sometidas a la justicia van esos 40.000 millones. ¿Cuándo? Y las demás. No, aquí no se ha hablado de educación, aquí no se ha hablado de aduana, aquí no se ha hablado Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? de actos de corrupción que se supone que hubieron en esas instituciones, que se supone. Ah. Pero yo le voy a ponérsela fácil al PRM. Si es verdad que se quiere combatir la corrupción, nosotros acabamos de depositar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para crear una jurisdicción especial para conocer actos de corrupción ilícitos penales cometidos en la administración pública. Más cosas. No es más cosa. Es que con la justicia Pues ya no ordinaria... tenemos un departamento de persecución. Pero está bien, pero nosotros necesitamos jueces que Un se buen encarguen. encapuchado ahí, que con una ametralladora matando gente. No encapuchados, sino jueces que se dediquen solo a conocer casos de corrupción. Sí. ¿Me entiendes? Jueces Que estén especiales. dedicados a eso, porque con la justicia ordinaria de todos los casos que tiene, no vamos a tener una sola sentencia en 10 años. Y cuando llegue otro gobierno, eso se va a diluir. El presidente de la Suprema Corte de Justicia del PLD. Acaba de decir... No, es un magistrado. ¿Quién? Es magistrado. Pero- ¿Qué es un magistrado? ¿Quién? El presidente de la Suprema. ¿Pero quién es el presidente de la Suprema? Henry. Henry Molina, dirigente del PLD, del Comité Central del PLD. Pero es que llega Ah, pero y entonces- y ese es el temor. Ajá, y el que estaba allá antes no era dirigente del PLD también, Sí, pero del Comité bueno, Político. pero eso se va a Ese corregir. es el temor de que componenda política diluyan los casos de corrupción. Te retosa Y la maldad. la sociedad dominicana se quede acéfala, porque el tema de este país es la impunidad. ¿Usted quiere que haga la historia de que no encontramos a ese señor en un lugar? Sí, no, pero eso no es tema de ahora. Usted y yo, Estamos que nos hablando encontramos con ese señor en con- una reunión visitando un... con Dionisio. Dionisio, yo siempre he querido, yo vengo de una política que ustedes, la gente de izquierda, o la gente que se dedica a esos tipos de partidos de lucha por las reivindicaciones del pueblo, tenga representaciones en el Congreso. Siempre ha sido que aquí no se sabe votar en este país. Porque si ustedes fueran 15, del Frente Amplio, de Alianza, donde sea, o sea, que la gente sepa votar para que haya un equilibrio en el Congreso. Es que votan toditos así con unos marranos, así, ¡guap! Por el partido de gobierno, porque este me dio una fundita. Entonces hay que equilibrar la fuerza dentro del Congreso para hacer ese tipo de leyes que tú quieres. Ese es un nuevo tema que la izquierda, los sectores progresistas de la República Dominicana tenemos que analizar, porque es que nosotros nunca nos hemos dado el poder como un objetivo real, Exacto. como una responsabilidad. Nosotros nos hemos pasado la vida entera en la lucha Tirándole social pata y democrática, al mal. y no sabiendo que desde el poder... Persiguiendo una bruja que le No, existe. tirándole pata al mal. Y yo creo mango. que Al es mar. una reflexión que hace Luis González, que tiene que llevarnos a Que nosotros. tiene que votar ahora mismo, Sí, tiene que votar el pueblo tenemos que por porque diferente. miren qué ha pasado. Las 5 economías principales de América Latina están dirigidas por el Partido Progresista y de izquierda. Claro. ¿Cómo es posible que lo que sucedió aquí con Marcha Verde es lo mismo que sucedió en Perú con los profesores y eso se convirtió en voto y llevó a Pedro Castillo
a la presidencia. Lo mismo que sucedió aquí, se convirtió en voto en Chile y llevó a Boric a la presidencia. Y ahora en Colombia Lo mismo que también sucedió aquí, se convirtió en voto y llevó a Xiomara Castro a la presidencia de Honduras. Lo mismo que ocurrió aquí sucedió con Marcha Verde. Sí. Lo único que Xiomara Castro agarró el movimiento campesino y de mujeres y lo convirtió en voto y es presidente. ¿Y Colombia? En Perú, el movimiento profesoral lo convirtió en voto y llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Boric, el movimiento estudiantil y social, lo convirtió en voto y lo llevó a la presidencia de Chile. Entonces, la sociedad dominicana, eso mismo, fue a Luis Abinader a la presidencia. Cuando quienes encabezaban ese movimiento eran personas progresistas de izquierda. Entonces, es un tema de que la sociedad dominicana y la élite política y económica en este país han corrompido la política. Al corromper la política, se le hace más difícil. Cuando nosotros dijimos, tenemos que apoyar a Luis Abinader para salir del PLD, porque era real que aquí había una dictadura constitucional, que necesitamos salir del PLD para ambientar la política, para crear más espacio político para el ejercicio de la democracia. Por esa fue la conclusión. Y nosotros no pactamos por empleo con el PRM, solamente pactamos políticamente. Fue el PRM que dijo que iba a dar el 20% de los aliados y no cumplió con eso, de hecho, ¿me entiendes? Y nos generó un problema. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos? Yo creo que ahora se está haciendo conciencia de eso, hay un gran movimiento, hay todo un proceso unitario que se está construyendo en la sociedad dominicana, porque nosotros tenemos encuestas. ¿Qué están diciendo las encuestas? A una pregunta, ¿usted quiere que Luis Abinader siga? ¿Usted quiere que el PLD vuelva? ¿Usted quiere algo nuevo? Entre algo nuevo y que Luis Abinader siga hay un empate técnico. Y en el Gran Santo Domingo, lo nuevo, lo alternativo, es mayoría. Entonces, yo creo que la izquierda dominicana, los sectores progresistas, los sectores democráticos, los sectores honestos en este país, tienen una gran oportunidad. Y como usted dice, tenemos que hacer conciencia, porque si nosotros tuviéramos más diputados, que no cogiéramos el barrilito, que rechazábamos las exoneraciones, que asumiéramos una actitud honesta, que nos adentráramos a hacer leyes que realmente este país necesita. Yo dije en una reunión, y como usted sabe que en la Cámara de Diputados todo se graba, porque todo se deja de yo dije, es una herejía si yo planteara que el Congreso dejara 2 años sin legislar para que se dedicara a fiscalizar. No es herejía eso. 2 años sin legislar. Vamos a dedicar estos 2 años a fiscalizar todo lo que se una auditoría de leyes. Una auditoría de leyes. Correcto. Y controlar los gastos públicos. Sí. Porque nosotros, a mí me da, y no voy a decir vergüenza, ustedes buscan la agenda de hoy y de mañana en el Congreso. Ustedes van a buscar que el 90% de las iniciativas son resoluciones para solicitar al presidente de la República que haga un puente en Bellavista. Que haga una extensión de la UAS. Que haga una extensión. Digo yo, pero para eso nosotros aprobamos el presupuesto. Claro. Entonces los diputados aprueban su presupuesto para que pongan su obra en el presupuesto. Y además son del gobierno que ponen del gobierno. Incluso, si hay una modificación a la Constitución, nosotros plantearíamos que sea el Congreso que haga el presupuesto de lo que le manda el Poder Ejecutivo, para que los diputados pongan todas sus cosas ahí y lo verifiquen. Cuando nosotros fuimos a la Romana, nos llevamos el presupuesto de la Romana. Para la Romana hay 663 millones presupuestados para este año. Estamos al 27 de abril, que yo tenía edad, se habían invertido 150 millones de pesos. Y ya estamos en mayo. Ya estamos, vamos a mirar. Y déjeme decirle lo siguiente, cuando yo llegué al Congreso, inquieto, nunca he sido diputado ni nada, busqué la ejecución presupuestaria del 2019. ¿Ustedes saben con qué yo me encontré? Que el 87% del presupuesto, ¿saben quién la había ejecutado? La Presidencia de la República. El otro 13% estaba entre educación, obras públicas y agricultura. Esas 3 instituciones tenían un 13% de ejecución presupuestaria y el 87% del presidente de la República. Digo yo, entonces, ¿y para qué nosotros le aprobamos presupuesto a turismo, a salud pública, si el hospital lo está haciendo el presidente de la República? Si el mantenimiento de turismo lo está haciendo el presidente de la República.
Entonces quitémosle el presupuesto a todo el mundo y démoselo todo al presidente Tú de la estás República. como Montesino, entonces, ahí en la Cámara de Diputados. Tú estás como Montesino. Montesino, voceando. Pues, Voceando Así desde me siempre. dicen que yo soy un vendedor de sueños. Montesino. Y hay que ver luego de la pausa si todas esas propuestas de lo que el electorado dice que quiere está realmente comprometido y preparado Tienen que subir para ellos. luego recibirlo. Honorable diputado. Honorable diputado. No Juan Dionisio, ya Juan Dionisio no es el mismo Dionisio Frente Amplio, de allá de la no, de circunstancia. tirar piedras, de que yo que no. ¿De dónde tú eres? Yo nací en Nagua, pero me crié ahí. Bueno, Balaguer nos desalojó a nosotros Ay, Él no podía irse de aquí sin mencionar a Balaguer, mi madre. No, pero está mencionando de ahí del Mirador Sur y entonces fuimos a parar ahí al 8. Pero le dio una casa a Balaguer. No, fue desalojar, ¿qué casa? Tuvimos que comprar un solar, mi papá ahí en el 8. Pero él dio muchas casas, quizás a ti no. Sí, no. Claro. De hecho, nosotros hay que hacer un análisis sobre el gobierno de Balaguer, Ajá. la represión, la juventud. Uno de los problemas de la sociedad dominicana es que nosotros perdimos 3 líderes muy, muy importantes en un periodo muy breve. Manolo Tavares Justo, que tenía un liderazgo de masa. Era un conquistador de masa. Francisco Camaño Camaño Deñó, presidente de la República, y Maximiliano Gómez Moreno, Moreno. que fue precisamente ayer, cumplía años Del de MPD. su asesinato en Bruselas, Bélgica, de parte de Balaguer y la CIA. La CIA. Y la Se lo Policía esperaban a Nacional. Balaguer, pero no fue Balaguer. No, eso Sigan no. leyendo ese libro. El libro de ahora, síganlo leyendo. Sí, pero es que... Sigan leyendo, Pero sigan leyendo. fue la época. Sí, Fue la época. Aquí hay muchas la cosas que época. se le indicaron a Balaguer que la historia se ha Sí. encargado de ir Lo aclarando. mismo que Mire, la muchacha usted esta. planteaba algo muy interesante sobre lo que necesita la sociedad dominicana para dirigir los destinos de esta nación y el tipo de gobierno que se necesitaría y las demandas que tiene la población al respecto. Sin embargo, dentro de todo lo que usted plantea, también nos llama la atención de que los congresistas deben hacer tales o cuales funciones. Sin embargo, hay que ver a la hora de la verdad si al igual como le exigen a los congresistas, también le exigen a los gobiernos cosas que en teoría la gente tal vez no se atreve a plantearlo, pero en la práctica sí. En la práctica se quiere prebenda, en la práctica se quiere algún tipo de favorecimiento, queremos una persona que cumpla las reglas, pero que a mí me haga un favor para yo no cumplirlas y demás. ¿Está el electorado dominicano preparado para esas propuestas que vendrían de partidos como el suyo, que usted señala que se han logrado en otros países de Latinoamérica, para realmente realizarlas aquí? Mira, yo creo que ya hay una madurez de la democracia dominicana y alternativa como el Frente Amplio puede ser importante. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos planteando la creación de un nuevo Estado. Nosotros lo que estamos diciendo es que se cumpla con la Constitución de la República, que es la que habla de una correcta distribución de la riqueza, de igualdad, salario, igual trabajo. Estoy hablando de la Constitución Dominicana. La Constitución Dominicana tiene 3 grandes principios. El principio que va desde el artículo 1 al artículo 74, que tiene que ver con todos los derechos fundamentales y dignidad humana, incluso nuestra Constitución que establece la seguridad social digna de la cuna hasta la tumba, el trabajo, la libertad de empresa. Y el otro principio es la interpretación y actuación de esos principios fundamentales. Y finalmente viene todo un régimen económico. El régimen económico que plantea la Constitución Dominicana es un crecimiento igual por provincia en función del presupuesto que aprobamos, el presupuesto como instrumento de desarrollo de la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros acabamos de aprobar 255 mil millones de pesos en excepciones fiscales. ¿A dónde va a parar eso? A los grandes empresarios. Y esos grandes empresarios no son capaces de producir para vender productos más baratos para la grande mayoría. Nosotros deberíamos de plantearnos aquí que el salario mínimo sea en función del quintil más bajo de la población
Tú no puedes decirle a una gente que tú estás ganando un salario mínimo de 12,000 pesos, 15,000 pesos, y el quintil más bajo está en 24,000 pesos. Eso es una inequidad. El tema de la distribución de la riqueza en la República Dominicana, no es posible que 75,000 dominicanos, 75,000, que ya eso es menos de un 1% de la población, tengan el 87% de la riqueza de este país. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces nosotros necesitamos que haya más conciencia social de los gobiernos para que la distribución de la riqueza sea un poco más expandida, más expansiva. Entonces, ¿quiénes son los que tienen capacidad para hacer eso? El Congreso de la República y el gobierno dominicano. Pero no hay voluntad para eso porque nosotros nos hemos dejado atrapar de las élites económicas, de las élites políticas, que han generado pobreza a través de la dádiva. ¿Qué hace un legislador dando funda o entregando una cama cuando nosotros tenemos 41 comisiones permanentes en el Congreso para garantizar y verificar que eso se realice? Que aquí no haya una persona que le esté faltando cada rato en los medios de comunicación pidiendo para que le hagan una operación. Sí. Eso es una vergüenza internacional. Es decir, ¿cómo nosotros podemos enfrentar el tema de la delincuencia cuando nosotros, que es el problema fundamental del país, cuando nosotros no vamos al origen de eso, que es la pobreza, que es la desigualdad, que es el dinero fácil? Es decir, si el trabajo es lo que produce riqueza, que es lo único que produce riqueza, ¿por qué no mejoramos las condiciones de vida de lo que producen esa riqueza? Yo voy a decir, y lo voy a mencionar aquí, el vicepresidente de la Comisión Bicameral de la Seguridad Social, el señor Bauta Roja, yo le dije, porque soy de esa comisión bicameral, el Frente Amplio está en la comisión bicameral, yo le dije, vamos a aumentarle las cotizaciones a los patronos en un proceso gradual para que al final los trabajadores tengan una mejor seguridad social, una mejor pensión. Me dice, no, pero vamos a aumentárselo a los trabajadores. Yo le dije, no, porque los trabajadores son los que producen la riqueza. Aquí el empresario dominicano no tiene conciencia. Es agiotista. Y el gobierno le da miles y miles, bueno, desde Trujillo. Bueno, Trujillo fue el que menos le dio. Pero al final ellos se adueñaron de todos los bienes de Trujillo, que se han adueñado de todos los bienes del Estado. El Estado dominicano en los últimos 50 años solamente ha producido riqueza para los grandes empresarios, no para los pobres. Y por eso no ha aumentado la pobreza. Entonces nosotros necesitamos una mejor distribución de la riqueza en este país, con un plan de desarrollo a 20, 30, 40 años, y que hagamos un pacto, que es el pacto de la nación de la Constitución Dominicana, vamos a cumplir. Con esa Constitución actual, la de 2010, sí. Con esa Constitución actual nosotros podemos mejorar las condiciones del país con 3 cosas. Una, haciendo una correcta distribución de la riqueza. 2, que los ciudadanos dominicanos, todos, sin excepción, le tengamos miedo a la ley, porque el tema aquí es el cumplimiento de la ley. Es decir, la policía, ¿por qué tú crees que maltrata a los ciudadanos? Porque no tiene consecuencias, porque no le tiene miedo a la ley, porque no hay respeto a la ley, porque a mí me para un tráfico y me ve el carnet de diputado y ya quiere exonerarme si yo cometí una infracción. Y yo le digo, bueno, pero si yo cometí una infracción, no, diputado, váyase, no, póngame la inflación. ¿Por qué? Porque tiene temor de que me ponga una infracción y que yo lo reporte y lo cancelen. Entonces eso tiene que terminar, y es el tema de la institucionalidad que nosotros necesitamos fortalecer. Y el otro tema que nosotros tenemos que hacer es que nosotros necesitamos adentrarnos al tema cultural de la sociedad dominicana, de nuestra identidad. Señores, lo que está pasando en nuestros barrios, el no control de la disolución de la familia, la disolución del individualismo, el aspecto emocional y cultural de la sociedad dominicana por la deuda social que siempre se han pospuesto, que se han propuesto. Las sociedades, señores, los países, y oigan lo que les voy a decir, miren Haití, los países se disuelven, los países desaparecen. ¿Dónde están los caldeos? ¿Dónde están los asirios? Esos países desaparecieron. Y las sociedades Haití,
las sociedades se disuelven y dejan de ser instituciones cuando relajamos, cuando llevamos a la población de una manera tal a que no tengan salida. Y esa salida puede ser violenta porque los pueblos no se suicidan. Y el ¿Me dinero... entiendes? No nos vamos a tirar al mar ni vamos a coger para Haití. Y el dinero de los dominicanos, ¿qué lo defiende? Te hago esa pregunta porque aquí tenemos un problema penitenciario grave. Aquí tenemos un problema penitenciario grave. Todavía aquí nosotros tenemos cárceles de Fortaleza. Así es. La Fortaleza de Nagua, la Fortaleza que son... 6.000 reclusos están en manos de Fortaleza, de guardia, ¿verdad? De guardia. Y 9.000 en manos de la policía. Entonces nosotros iniciamos la construcción de una cárcel. Yo no sé si hay corrupción o no, eso a mí no me importa. Iniciamos la construcción de una nueva Victoria, donde se van a construir 87 edificios, que va a albergar a 8.745 cada edificio. Y eso está parado ahí, echándose a perder. Construido. ¿Eh? Eso está construido. Sí, pero eso está olvidado ahí. Porque hay un tema ahí es decir, ¿hasta qué punto nosotros, en ese afán de desconocer lo que hace el otro, no damos continuidad de Estado? Mira, ese es un tema interesante. Lo trató en algún momento Gregorio Luperón. El tema de la continuidad del Estado es lo único que fortalece la sociedad dominicana. No hay forma. Y tiene que ver con la garantía de los empleos. Hay un filósofo, lo que estudiamos derecho, que se llama la filosofía del derecho de Hegel, que es el creador del Estado capitalista. Oye. El que define las instituciones del Estado. Todas. Y él decía que la dignidad del ser humano se pierde cuando tú te pides. Por dos razones. Primero, al que tú le das siempre piensa que tú debiste de darle más. Y segundo, porque le quita su condición de creador de riqueza, que es el trabajo. Entonces, cuando tú le enseñas a la gente a darle, la gente se acostumbra a que le den y perdió su dignidad. Y por eso hay gente que te pide a ti, porque no le da vergüenza. Los que tienen dignidad le da vergüenza pedir. Los que no tienen dignidad, y entonces pero eso se maneja, eso se trabaja, romper el concepto de dignidad del ser humano. Y aquí en la política se ha trabajado eso. Ustedes no se imaginan la presión que yo recibo, porque yo digo, no, es que yo no cojo nada en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Diputados, yo fui regidor 4 años en el ayuntamiento y todo lo que no era salario, yo le dije, désenlo a la Pastoral de la Salud para los enfermos renales y mentales del Instituto Nacional. Eso es una conducta, que ese es otro problema, es la conducta que nosotros tenemos que trabajar, porque como decía Dari en la mañana, los políticos cambian de conducta dependiendo de dónde estén. ¿Dónde están? Es decir, y nosotros necesitamos que la sociedad dominicana se adentre a un proceso de su conocimiento histórico, porque nosotros estamos haciendo la historia, repitiendo la historia como tragedia. Y el desconocimiento de la historia, uno la repite como comedia o como tragedia, decía Carlos Marx. Y nosotros la estamos repitiendo como tragedia. En los mismos hechos, señores, el promedio de gobierno con la salida de Danilo Medina es de 17 años. Lo mismo que nosotros le criticamos a Lili, a Buenaventura Bella Santana. Es lo mismo. Señores, Leonel gobernó 12 años y hay una posibilidad real de que vuelva. Y gobernó ya 12 años y quiere volver. Si vuelve, ¿tú sabes qué va a pasar? Yo lo digo en un artículo, la posibilidad que debemos de evitar. Si Leonel vuelve, va a querer meter a Luis Abinader preso, va a modificar la Constitución, se va a quedar en el poder como Balaguer y después va a preparar a su hijo. Oigan lo que se lo estoy diciendo hoy. ¿Ustedes saben por qué? Porque como dijo Trujillo, yo tengo sentido de la historia. Sin Horacio Vázquez no hay Trujillo. Sin Trujillo no hay Balaguer. Sin Balaguer no hay Leonel. Balaguer tuvo la osadía de decir es Leonel el presidente cuando por mérito, por esfuerzo debió ser Peña Gómez. Y déjeme decirle una verdad, Leonel fue determinante en el triunfo de Luis. ¿O no? Sí, claro. ¿O no? Y entonces, esas 4 ciudades, y este está vivo, Leonel Fernández. Ya no diga más ya.
Para Dionisio hay que invitarlo en otra oportunidad para que me hable de la reforma agraria de Balaguer. Sí, Porque- vamos a hablar de eso. Sí, porque tú... viste hay la que- Que eso es... porque tú hablas de la parte social, pero Balaguer creó la reforma agraria aquí, donde el campesino tenía sus 10 tareas, sus 5 tareas. Dionisio, ¿tú viste la película El Perejil? No, pues la voy a ver. Ve al cine, entonces cuando la vea, También nos va a traer el tema la próxima invitación. No, voy, en esta semana voy a ver. ve a verla y cuando tú la veas, entonces yo quisiera que conversemos sobre esa película, sobre la puesta en escena y la narrativa histórica de ese evento histórico que ha marcado la historia de la República Y el Dominicana. matrimonio también con los empresarios y el Y Frente después yo Amplio. quiero que hablemos también. De todas esas cosas vamos a hablar. Después yo quiero que hablemos también. Son como 3 programas. No, vamos a hacer un programa especial. Después yo No, quiero porque que- ya terminó el programa de la Cámara ya. Sí. Ya él habló de... necesitamos hablar. La Constitución dice que para ser diputado hay que tener 25, ¿verdad? Pero para votar 18. Sí. Hay una violación constitucional ahí. Claro. No, y la de los militares y los policías. Ah, Tienen que votar los guardias de Ay, policía. Ya.